Amada iglesia, nuestro pastor el otro día nos envió un mensaje en WhatsApp acerca de Oseas 2:14 y eso me hizo acordar de un día en el que yo estaba pues volando de Río de Janeiro a Porto Alegre en el avión, y lo primero que salió en la pantalla del avión fue TV Globo. Y yo me puse a acordar de todas las telenovelas que yo había visto de niño ahí, un ojo así tapándome, así viendo a la abuelita, a la familia. Telenovelas brasileñas, mexicanas, venezolanas. Yo decía, ¿cómo somos para las telenovelas los latinos? Y yo decía de que, claro, uno puede decir que es telebasura, uno puede decir que no le interesa, pero ¿cómo le atraen la atención a uno las telenovelas? Uno se queda allí con la boca abierta pensando, ¿se irán a casar? ¿Qué le pasará al amo y a la sirvienta? Cuando sabemos bien de que en el capítulo final se van a casar. Pero también vemos nosotros en las telenovelas que se dan una puerta abierta a ciertos deseos, deseos prohibidos, deseos escondidos. Hay intriga, hay drama, y eso como que de una manera nos cautiva y a nosotros nos llama a una seducción de nuestros deseos escondidos, de nuestros deseos prohibidos, hasta deseos de infidelidad. Y cuando el pastor Arturo me pidió que predique esta semana, yo había pensado inicialmente predicar un sermón acerca de cómo nosotros podemos vencer al temor a la muerte, basado en Hebreos capítulo 2. Pero después de haber tenido ese encuentro con Oseas y haberme acordado de todo esto de las telenovelas, y al pensar un poco más en la mañana al abrir yo mi Biblia, yo veía el mensaje, el día lunes yo veía el mensaje de Oseas capítulo 10. Y llegué a la conclusión en oración de que ese era el mensaje que debía predicar para ustedes. Hemos visto la soberanía de Dios, qué está haciendo Dios por medio del coronavirus. Hemos visto cuál es el mandamiento, cuál es el llamamiento a la iglesia a ser sal y luz del mundo en medio del coronavirus. El día de hoy quiero continuar con esa serie de preguntas y llevarles a la pregunta de ¿qué debo hacer yo respecto al coronavirus? O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? Ya hemos visto la soberanía de Dios, ya hemos visto el llamamiento de la iglesia. ¿Cuál es mi responsabilidad? Y exploraremos esta tensión que existe entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Entonces, ¿qué debo hacer yo respecto al coronavirus? O preguntándolo de otra manera, ¿qué estoy sembrando? Ahora, es posible que se pregunten por qué me puse a hablar de telenovelas. Y resulta de que vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Oseas. El libro de Oseas es la primera de las profecías de los profetas menores. Viene después de Daniel, que viene después de Ezequiel, que viene después de Jeremías, que viene después de Isaías. Como es un libro más pequeño, es muy probable que si abren el Antiguo Testamento encuentren uno de estos libros y allí siguen hasta la derecha, hasta encontrar a Oseas. Oseas me hizo acordar telenovelas, ¿por qué? Porque es una historia muy peculiar. Es un drama profundo, lleno de unas imágenes muy raras, muy duras, muy difíciles acerca de un matrimonio muy controversial. El matrimonio de este profeta Oseas con una mujer llamada Gomer, que era una mujer infiel, una mujer adúltera, una mujer rebelde, una mujer de que no importaba cuánto la buscaba Oseas. Ella seguía en su rebeldía, ella seguía en su fornicación, ella seguía en su infidelidad. Era como cualquier producción de TV Globo. Y este profeta contrae matrimonio con esta mujer y nos demuestra a lo largo de toda la profecía cómo el amor de Dios es un amor que se mantiene fiel, incluso en el medio de mi infidelidad, que es constante. Entonces les pido que abramos nuestras Biblias al libro de Oseas capítulo 10. El énfasis de este día será en los versículos del 1 al 3 y el versículo 12 y el 13. Pero les invito en el transcurso de la semana no solamente a estudiar este capítulo, sino a ver el resto de la profecía, para que puedan ver en su contexto total en qué parte del drama, en qué parte de la novela estamos. El objetivo de este mensaje nuevamente es ayudarnos a explorar la relación entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. ¿Qué debo hacer yo respecto al coronavirus? ¿Qué estoy sembrando? Para ayudarnos a esta exploración, voy a mostrar 5 tensiones que existen entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. 5 tensiones entre lo que Dios hace y lo que nosotros hacemos. 5 tensiones entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad humana.
La primera tensión es que la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad humana se intersecan de esta manera. Dios multiplica y yo malgasto. Dios multiplica y yo malgasto. Nuestro texto viene después del capítulo 9. En el capítulo 9, versículo 10, leemos lo siguiente. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Y cambia el tono. Ellos acudieron a Baal peor. Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Dios creó a Israel, Dios hizo que Israel sea como una uva hermosa, preciosa, llena de vida en el medio del desierto, como las primicias del árbol de higo en su primera cosecha. Israel era muy especial para Dios, pero en lugar de dar gracias y de glorificar a Dios por esta generosidad, Israel fue a Baal peor. Fue a un Dios falso, fue a un ídolo. Y nosotros nos convertimos en lo que adoramos, como lo dice Gregorio Biel. Nos convertimos en lo que adoramos. Y eso es lo que le pasó a Israel. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Y detrás de este contexto viene nuestro texto del día de hoy. Versículo 1 del capítulo 10 de Oseas. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. El texto describe a Israel como un viñedo, como una viña frondosa. ¿Qué significa frondosa? Abundante, espesa, verde, bonita, llena de vida. Y es una viña fructífera que da abundante fruto. Y en este momento, la pregunta es, ¿de dónde viene el fruto de esta vid? ¿De dónde viene? Y la respuesta es que viene de la mano soberana, viene de la mano poderosa de Jehová. Jehová Dios multiplica a Israel. Jehová Dios en su soberanía y en su gracia da abundante fruto a Israel. Todo esto es su bendición para Israel. Israel es una viña frondosa porque Jehová la hizo una viña frondosa. Tiene vida porque Jehová le da vida. ¿Y cuál es el problema que presenta el texto? El mejor resumen nos lo da el texto en el versículo 2. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables, Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Está dividido su corazón, dice. ¿Cuál es la evidencia que nos da el texto de esto? Pues nos dice que con todas las maneras abundantes en las que Dios había hecho que Israel sea una viña frondosa, ellos se guardaron el fruto para sí mismos. Dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Y no solo eso, sino que dice que conforme a la abundancia de su fruto, ¿qué hizo? Multiplicó también los altares. Estos son altares idólatras, no son altares al Dios vivo. Multiplicó también sus altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Dios multiplica, Israel malgasta. Dios les da abundancia. Ellos convierten la abundancia en una abundancia de altares idólatras. Entonces, la primera tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana aquí en Oseas, en este texto del capítulo 10, es que Dios multiplica y yo malgasto. Y tiene una consecuencia muy severa, como ya la escuchamos en el versículo 2, que dice, ahora serán hallados culpables, Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Cómo aplico esto a mi vida? El versículo 3 nos muestra el camino que seguiríamos nosotros si continuamos malgastando la multiplicación de la bendición de Jehová.
Versículo 3 dice, seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Son gente sin ley, gente sin gratitud, gente sin gracia, gente sin guía. Entonces la examinación que yo debo hacerme es, dada la abundancia de la bendición de Jehová a mí en mi vida, ¿la estoy malgastando? ¿La estoy malversando para mí mismo? Utilizo la palabra malversación, que es una palabra que se utiliza para la malversación de fondos públicos, que es cuando existe un dinero que tiene cierto fin para ciertos proyectos, para ciertas causas, y se lo están robando, lo están malversando, se lo están metiendo en el bolsillo. ¿Estoy haciendo eso yo con la bendición de Jehová? ¿Estoy malversando su abundancia para mí? ¿La estoy utilizando para multiplicar mi idolatría? Mi idolatría no es tan fácil de identificar. Tenemos mucho por acá. Y nosotros podemos convertir toda bendición de Dios en un ídolo. Es decir, que todo regalo de la gracia soberana, de la gracia generosa de Jesucristo, nosotros lo podemos tomar, nos lo podemos robar. Yo puedo hacer que mi esposa, que mis hijas, que mi trabajo, que mi Biblia, que mi predicación, que mi casa, que mi carro, que mis libros, que mi dinero se vuelvan mi Dios con D minúscula. Se vuelvan un sustituto del Dios vivo a quien yo debo servir y dar gloria. ¿Cuáles de estos regalos de la generosidad divina se han vuelto mi ansiedad, mi sufrimiento? Si me los quitan, si desaparecen, me harán dar iras. Si me los quitan, si se tambalean, ¿qué pasa? ¿Entro en angustia? ¿Entro en sufrimiento? ¿Entro en depresión? Una de las cosas que estamos viendo por medio de la soberanía de Dios en eso del coronavirus es que todas las cosas de la tierra se tambalean. Tarde o temprano se tambalean y se caen. Y la pregunta que viene a nuestro corazón es, ¿cuándo se tambalean y cuándo se caen? Cuando pierdo a un ser querido, cuando pierdo a un trabajo, cuando pierdo estabilidad, cuando mis sueños se frustran, por decirlo de esa manera, ¿qué pasa en mi corazón? Estoy dando espacio yo para escuchar al Espíritu Santo y reaccionar en arrepentimiento. ¿Qué altares he construido yo con la multiplicación que Dios me ha dado? ¿Qué ídolos se han vuelto el consuelo en mi ser? O peor aún, ¿qué pensamientos ocupan mi imaginación acerca de cosas que yo pienso que Dios me debe o que aún no me ha dado? ¿Estoy esperando la multiplicación de Dios, tal vez pensando que me la debe? ¿Y que es injusto que no la esté recibiendo ahora? ¿O que me la haya quitado? ¿Estoy viviendo como alguien que no ha recibido multiplicación porque se ha dado un sacudón en mi confianza por medio del coronavirus? ¿Estoy actuando como que no tengo bendición porque se me han quitado cosas temporales? ¿O hay un temor de que se me pierdan cosas temporales? Me he vuelto malagradecido. Dios multiplica y yo malgasto. Las cuatro tensiones que siguen están en el versículo 12 y 13. Vamos a ver contrastes entre el versículo 12 y 13. La segunda tensión es que Dios siembra justicia y yo siembro impiedad. Dios siembra justicia, yo siembro impiedad. Dios dice por medio de Oseas, versículo 12, sembrad para vosotros en justicia. Sembrad para vosotros en justicia. La respuesta soberana de Dios a la idolatría y a la traición de Israel es mostrarles el camino correcto. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza, se hicieron abominables. ¿Y qué hace Jehová Dios? Les muestra el camino a seguir. Dios es justicia. Dios es justo. Cuando vemos el término justicia aquí, nos referimos a lo que es correcto, a lo que es justo, a lo que es santo, a lo que es verdadero, a lo que es Dios, a lo que yo no soy sin Dios.
Si la multiplicación es algo que Dios ha puesto en nuestra humanidad, al haber sido creados a su imagen y semejanza, importa muchísimo lo que sembremos, porque se va a multiplicar. En Génesis 1:27 Génesis 1:28 vemos lo siguiente: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y eso se repite después del diluvio, cuando Noé está restaurando la creación. Se vuelve a dar esta bendición, se vuelve a dar este mandamiento. La multiplicación no la podemos escapar, pero es importantísimo que sepamos qué vamos a multiplicar. ¿Voy a multiplicar justicia o voy a multiplicar mi idolatría? La tensión es de que en su soberanía Dios siembra justicia, pero yo, que no soy soberano, tengo una tendencia pecaminosa a sembrar impiedad y soy responsable de ello. Mi impiedad tiene consecuencias. ¿A qué se refiere el autor con la palabra impiedad? Se refiere al mal, se refiere a la maldad, se refiere a las cosas del diablo. No puede haber un contraste más claro entre el Dios soberano, que es santo y en su santidad siembra justicia, e Israel sembrando impiedad, sembrando el mal, sembrando la maldad. ¿Qué reflexiones podemos nosotros hacer acerca de esto en nuestras vidas? Debemos preguntarnos seriamente en qué circunstancias, en qué casos, en qué acciones, en qué pensamientos estamos sembrando impiedad en vez de sembrar justicia, en vez de sembrar santidad. Vivimos nosotros con esta paradoja de que somos salvos si creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, por supuesto, y lo hemos confesado con nuestra boca. De ser salvos, por un lado, y de ser al menos algo impíos por el otro lado, porque nuestras vidas reflejan esta lucha entre las cosas de arriba y las cosas mundanas, entre lo que yo sé que yo debo querer y lo que en verdad quiero dentro de mí, entre los deseos santos y los deseos impíos, el deseo de búsqueda y la obtención de la santidad y el deseo y la búsqueda de lo que yo quiero. Debemos examinar nuestras vidas para encontrar aquellos lugares en los que estoy sembrando o estamos sembrando activamente la iniquidad, la impiedad. ¿Cómo los podemos reconocer? Por su fruto. Por su fruto. Cosecharemos lo que sembramos. Entonces, si la segunda tensión es que Dios siembra justicia y yo siembro impiedad, la tercera tensión se refleja en lo que vamos a cosechar. Y esta tercera tensión es de que Dios cosecha misericordia, yo cosecho iniquidad. Dios cosecha misericordia, yo cosecho iniquidad. El texto dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Versículo 13: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Dios no puede hacer algo diferente a sembrar justicia y cosechar misericordia. Salmos 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmos 107, 1 al 2. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que Él ha redimido del poder del enemigo. Si imitamos al Dios soberano en sembrar justicia, cosecharemos misericordia. Dios no puede actuar de una manera inconsistente con su carácter. Y Él es justicia. El contraste es que al sembrar impiedad, yo cosecho iniquidad. ¿Qué representa la iniquidad? Oseas utiliza el término hebreo que significa violencia, rebeldía, maldad. Entonces, el Dios soberano siembra en justicia y cosecha en misericordia. Israel siembra
siembra impiedad, cosecha iniquidad. Si nosotros sembramos impiedad, cosecharemos iniquidad. El fruto refleja lo que hemos sembrado. Jesús muestra en su parábola de los suelos qué pasa cuando la semilla se esparce y llega a diferentes tipos de suelos. Dice en Lucas capítulo 8, versículos 11 al 15, dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por un tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuál es la meta que yo debo tener para aplicar este punto de la verdad a mi vida? Imitar a Dios resultará en bendición. Puede que yo no la vea como bendición en el momento en el que me llega, porque mis deseos aún están contaminados por la mundanidad que me rodea, por mi carnalidad, por la tentación del enemigo. Pero debemos reflexionar acerca del fruto que vemos en nuestras vidas. ¿Es acaso el fruto de lo que estamos sembrando violencia? ¿Tengo iras con alguien o algo de una manera consistente? ¿En qué situaciones yo me siento justificado para ponerme iracundo y bravo con alguien o con algo? ¿En qué áreas de mi vida yo puedo ver la rebeldía en acción? John Piper indica en su libro Coronavirus y Cristo que una de las posibles respuestas a la pregunta ¿qué está haciendo Dios por medio del coronavirus? Es la siguiente. Con la crisis del coronavirus, así como con todas las demás calamidades, Dios le está dando al mundo una representación física de la atrocidad moral y la fealdad espiritual del pecado que menosprecia a Dios. Oseas nos da aquí una representación de la atrocidad moral y la fealdad espiritual del pecado, con el cual nosotros no solamente menospreciamos a Dios, pero reemplazamos su lugar y pretendemos ser Dios. Dios con D minúscula, por supuesto. Cuando veamos frutos de maldad en nuestras vidas, recordemos, Dios cosecha misericordia, yo cosecho iniquidad. Alejado de Dios, solo cosecho iniquidad. En Él las cosas van cambiando. La cuarta tensión entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad personal es que Dios me guía a Él y yo como el fruto de mi mentira. Dios me guía a Él y yo como el fruto de mi mentira. En el versículo 12 nos dice, pero en el versículo 13 nos dice, comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. En el versículo 12 nos dice, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Dios nos guía a Él, Él viene a guiarnos a Él en justicia. Nosotros nos quedamos aquí comiendo el fruto de nuestra mentira. Perdón por la redundancia. Dios viene a buscarnos para que Él sea nuestra guía. Él viene a guiarnos a Él. Pero miren ustedes que la imagen que se pinta en el versículo 13 no es halagadora para Israel. Uno de los comentaristas, Douglas Stewart, dice, esta deshonestidad se utiliza en este contexto en relación a nuestra lealtad a Jehová bajo el pacto. El desafío original continuaba siendo incumplido por Israel. Israel constantemente escogía hacer lo que les era prohibido.
Israel constantemente escogía hacer lo que les era prohibido. Yo no puedo hacer que su conciencia se despierte o que usted responda a su conciencia. Esa es la obra del Espíritu Santo por medio de esta preciosa palabra viva. Pero mire usted de que es muy difícil cuando llegamos al momento en el que idolatramos el fruto de nuestra mentira, algo que era bendición, algo que se nos dio a nosotros a través de la generosidad de Jehová, o algo que nosotros nos robamos, algo que nosotros quisimos ir a apropiarnos de ello antes de tiempo. Estas cosas están allí, se vuelven nuestros dioses, se vuelven nuestros ídolos. Algo que era bendición ahora es algo, sino que nosotros pensamos que no podemos vivir sin eso. No podemos imaginarnos la vida apartados de ese ídolo. No podemos soñar en que haya otra posibilidad de una vida diferente a esa. Resulta que vivimos sumamente incómodos con nuestra falta de deshonestidad. Vivimos sumamente cómodos, con nuestra falta con nuestra deshonestidad. Vivimos sumamente cómodos con nuestra falta de honestidad. Vivimos muchas veces en mentira. Y en esta parábola, en esta novela de Oseas y Gomer, vemos tristemente un recuento de una historia que yo vivo siempre. El relato de mi infidelidad a Jehová. Jehová estableció un pacto con su pueblo. En este pacto, esencialmente, Dios dijo que Él dejaría de ser Dios si Él le fallaba a Abraham en darle una descendencia numerosa como las estrellas de los cielos y en dar una tierra prometida. Dios se mostró fiel una y otra vez, en contraste grande con la infidelidad de Israel, con la rebeldía de Israel. No podemos nosotros salir de este lugar sin ser confrontados por la palabra. ¿Qué área de mi vida es fruto de mentira? ¿Qué ídolo he llegado a adorar tanto que justifica mi deshonestidad? ¿Qué me está mostrando Dios en esta crisis del coronavirus? Que es algo que yo sigo una y otra vez escogiendo en vez de escoger a Cristo. ¿Qué prohibición de Dios se ha vuelto tan común en mi vida que ni pienso ya en el peso de mi pecado? El texto nos dice que comemos el fruto de mentira porque confiamos no en Dios, sino en nosotros mismos. Confiamos en la multitud de nuestros valientes, confiamos en la multitud de nuestros guerreros, o sea, confiamos en nuestra propia fuerza. Y si hay algo que el coronavirus nos ha mostrado una y otra vez, es que algo tan minúsculo, tan infinitesimalmente pequeño, puede venir y arrasar con todo, con todos nuestros refugios y toda nuestra confianza que no está en Cristo. Dios me guía a Él. Yo como el fruto de mi mentira cuando me alejo de Él. Y la última tensión es que Dios viene, pero yo confío en mi camino. Dios viene, pero yo confío en mi camino. Ya leímos el texto para eso. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Versículo 12. Versículo 13. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. ¿Cómo? Dios utiliza aquí una metáfora de agricultura. ¿Qué quiere decir con esta palabra barbecho? Tal vez nunca la han oído. Yo no la había oído hasta que hace años leí aquí en la Reina Valera esa palabra. Y me puse a investigar qué era eso. Y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española pues define barbecho de cierta manera. Dice que barbecho es la tierra labrantía que no se siembra durante 1 o más años. La traducción de la Nueva Biblia de las Américas lo pone de esta manera. Rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarles justicia. Yo tengo una tendencia a estar de acuerdo con los traductores de la Nueva Biblia de las Américas, porque barbecho implica en nuestro idioma español algo de planificación, que el agricultor escoge una parte de su terreno
para dejarla sin cultivar por cierto tiempo, para que la tierra descanse, para que pueda dar más fruto después. Pero en nuestro caso, nosotros estamos viendo algo de descuido. Nosotros estamos viendo una tierra que se dejó endurecer. Nosotros estamos viendo una tierra que se quedó tan abandonada, que está durísima y que ya no da fruto. Entonces, Derek Kidner, el maestro Derek Kidner dice, la expresión traducida aquí como barbecho describe extraordinariamente bien a un pueblo doblemente impenetrable a la buena semilla de la palabra de Dios. Un pueblo doblemente impenetrable a la buena semilla de la palabra de Dios, tanto por el crecimiento agobiante de nociones y preocupaciones mundanas que se han adueñado de ellos, y también por la capa dura de tierra debajo de todo eso, de actitudes y de deseos de los cuales nunca se han arrepentido. O sea, hay un doble endurecimiento. Hay el endurecimiento de que no queremos la santidad porque pone en amenaza, porque amenaza nuestros deseos, y tenemos el endurecimiento que viene de nuestra falta de arrepentimiento. El texto dice, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Primero, aparentemente yo no puedo encontrar justicia por mí mismo. Yo no voy a acabar en la justicia por buena suerte, por decirlo coloquialmente. No es de que yo me suba al carro y manejo y voy a acabar en la sabiduría. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que venir y mostrarme la sabiduría. Él, quien es justicia, Él, quien es sabiduría, me tiene que venir a mí a enseñarme justicia. Y es Dios nuestro Padre, por medio de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, que se vuelve nuestra sabiduría, que nos enseña justicia. Pero si yo le doy la espalda a Él, no voy a romper el suelo endurecido de mi corazón y no lo voy a volver a ver transformarse en una tierra fértil por medio del arrepentimiento. Seguiré endurecido y endureciéndome más y más y más hasta que me vuelva irreconocible, lejos de la presencia de Jehová. Jeremías también utiliza la misma metáfora. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Jeremías 4:3. Yo no quiero sembrar toda mi vida entre espinos y terminar como lo dijo el Señor Jesús, como aquellos que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Quiero fruto. ¿Quiere fruto usted? Y he allí que nosotros llegamos al punto en el que la soberanía de Dios se interseca con nuestra responsabilidad. Dios nos da en este día, en este texto, todos los elementos que necesitamos para escoger sembrar en justicia y cosechar en misericordia, para dejar de comer del fruto de mentira y hacer eso a un lado. Dejar de confiar en nosotros mismos y confiar en el Dios que nos creó. La decisión está enfrente mío. Hay dos llaves. Hay una llave que abre la puerta donde está el tractor del arrepentimiento para irlo a sacar e ir a romper esa tierra dura para sembrar en ella. Y la otra llave es la llave de la casa de los placeres prohibidos. Puedo decidir vivir la vida de la telenovela de TV Globo sin arrepentimiento y dando deleite momentáneo a cualquier cosa que yo pienso que me va a dar placer. Pero muy pronto, al sembrar impiedad, voy a cosechar iniquidad. Voy a comer fruto de mentira. Y eso me llevará a confiar en mí mismo. Y cuando yo falle, lo cual es inevitable, estaré en una situación sumamente precaria. John Piper ofrece otra respuesta a esa pregunta del coronavirus. Dice él, por medio del coronavirus, Dios está desarraigando a cristianos establecidos por todo el mundo con el fin de liberarlos para algo nuevo y radical, para enviarlos con el evangelio de Jesucristo a los pueblos del mundo que aún no han sido alcanzados. ¿Será posible que al aflojar el terreno endurecido,
Resulta que la llama misionera de Cristo nos desarraigará para esparcir la semilla que hemos recibido por lugares a los que este servidor jamás podría llegar. Hemos revisado estos 5 puntos para ayudarnos a explorar nuestra responsabilidad como personas. ¿Qué debo hacer yo respecto al coronavirus? ¿Qué estoy sembrando? Yo no puedo responder eso por usted, pero tengo la responsabilidad de responderlo en mi caso, en mi persona. ¿Estoy sembrando verdaderamente lo que Dios me ha llamado a sembrar? ¿Estoy actuando de manera responsable en relación a las circunstancias que su soberanía me ha traído? Dios multiplica, yo no malgastaré. Dios siembra justicia, yo sembraré justicia como Él. Dios cosecha misericordia, yo cosecharé misericordia al tener comunión con Él, justicia verdadera. Dios me guía a Él y yo comeré del pan de vida y no del fruto de mentira. Dios viene y yo confío en su soberanía. Esa historia terrible termina en un punto muy importante y muy precioso, muy lleno de esperanza. Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, dice el Señor, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando vemos la historia de Jesucristo, de su encarnación, Herodes se siente amenazado por este bebé. Y él manda a exterminar a todos los niños menores de 2 años. Pero Dios protege a Jesús, lo lleva a Egipto y de Egipto él llama a su hijo. En cumplimiento de esta profecía hecha por medio de Oseas a Israel en el medio de su infidelidad. Cuando Israel estaba celebrando el fruto de sus mentiras, cuando Israel estaba sembrando toda iniquidad, Dios les promete: mi hijo amado viene por ustedes, y de Egipto yo traeré a mi hijo. Esta es la promesa de Dios a su novia infiel. Y eso es todo por hoy. Pero antes de culminar, es posible que esta exposición de la palabra de Dios le haya llevado a usted a reconocer que quizá nunca ha escuchado el Evangelio, que quizá no se había dado cuenta, a pesar de haber escuchado el Evangelio 1000 veces, de la dureza de su corazón, o peor aún, de la gravedad de su pecado. No lo ha visto a su pecado como algo grave y en necesidad profunda de arrepentimiento. Esa semana tuve el privilegio de ver las lágrimas de dolor de alguien al darse cuenta por primera vez que la Biblia no era solamente un libro acerca de la bondad de Dios para con otros, sino que era un libro acerca de la bondad de Dios para con ella, personalmente para con ella. Y eran lágrimas que venían de reconocer el dolor profundo que viene de saber que se ha pecado contra el Dios Santo, contra el Dios misericordioso, contra el Dios de justicia. Y mi labor no es manipular lágrimas. Mi labor aquí no es manipularle a usted a que diga algo que no siente. Pero mi labor aquí es predicar el Evangelio de Jesucristo. Mi labor aquí es llamarle a que considere el Evangelio el único medio con poder verdadero para darle a usted vida eterna y una vida renovada desde ya aquí en esta tierra. Paulatinamente, día a día, transformándolo más y más a la imagen de Jesucristo. Mi labor es explicarle el Evangelio a usted, aunque lo haya escuchado 1000 veces. Porque es posible que usted piense que solamente por estar aquí es cristiano. Pero no ha dejado que el tractor vaya y penetre
en aquel terreno duro del corazón. No ha dejado, tal vez, sí un poquito, sí dejó, tal vez no ha llegado a la capa más dura que está endurecida por la falta de arrepentimiento. Y la buena noticia del Evangelio es que a pesar del pecado más grande, a pesar de la vergüenza más humillante, a pesar de la adicción más profunda, a pesar del engaño más grave, de la maldad más violenta, de la mentira más fraudulenta, Jesucristo vino al mundo. Dios se encarnó, nació de una virgen, aprendió a gatear, creció en sabiduría por medio de la obra del Espíritu Santo, iluminando esta misma palabra que predicamos hoy. Jesús leyó Oseas. Jesús vivió una vida perfecta que yo jamás hubiera podido vivir. Un hecho con el cual yo me tengo que confrontar todos los días, porque yo sé la dureza de mi pecado. Yo sé la dificultad que trae mi pecado. Y Él vino, pero nosotros lo crucificamos. Él padeció en una cruz, una muerte completamente humillante y brutal. Él fue insultado, Él fue escupido, ultrajado, desnudado, humillado públicamente por todos los pecados que yo he cometido, por todos los pecados que usted ha cometido, por todos los pecados de los que el pueblo de Israel recibió esta profecía de Oseas. Y en Cristo se rasgó el velo en el momento de la crucifixión. La separación entre el Dios vivo y el ser humano terminó. Porque en Cristo podemos ser reunidos, unificados, reconciliados con Dios. Por medio de su resurrección, ahora Él vive y reina a la diestra del Padre en majestad, orando por nosotros, incluso en este mismo momento, orando por usted, para que pueda llegar a tener vida eterna. Quienes éramos sus enemigos, quienes éramos extraños, ahora somos reconciliados a Jesucristo en la familia de la iglesia. Y en FBC Latino, en Shawnee, estamos con brazos abiertos para recibirle, para ayudarle a caminar la vida de arrepentimiento, para ayudarle a usted a tener un lugar de crecimiento espiritual, de fortalecimiento en convertirse en discípulo de Jesucristo. Si el Espíritu Santo está obrando en usted y le está llevando al arrepentimiento, dé gracias a Dios y arrepiéntase. Confiese con su boca que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo no solamente es el Señor, sino es su Señor y su Salvador. Y compártalo con nosotros para orar por usted. El pastor Arturo, yo, muchos de los hermanos estaremos contentos y gozosos de glorificar juntos al Dios de milagros, que puede transformar al más vil pecador. Yo lo conozco. Está aquí. Gloria a Dios. Oremos. Señor Dios, Dios de misericordia infinita, tú que nunca has fallado tus promesas, siempre las has cumplido, a pesar de nuestra infidelidad constante, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, abre nuestros oídos a recibir tu corrección, a recibir la palabra de tu Espíritu por medio de la palabra viva, Señor, acerca de lo que debemos cambiar para darte a ti la gloria, para poder sembrar en justicia y cosechar en misericordia, Señor. No solamente para nuestro propio bien y el bien de nuestras familias, Señor, sino para el bien de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestros países, de los Estados Unidos, de los países de América Latina, Señor. Y si es tu voluntad desarraigarnos de esos lugares en los que nos hemos vuelto tan aferrados a ellos, quizá, al menos yo personalmente lo sé, Señor, para que vayamos a esparcir la palabra del Evangelio por el mundo, Señor. Llévanos, Señor, guíanos, sé tú nuestro camino, nuestro amparo y nuestra protección.
Y mientras esperamos eso, Señor, danos la fidelidad de servirte, de honrarte, de amarte en la iglesia local, de servirte con todo el corazón, para que podamos vivir el arrepentimiento juntos, dando gloria el uno al otro, a ti, Señor, y solamente a ti, porque solamente tú eres santo, solamente tú eres el Señor, Señor. Tú eres el Señor, tú eres mi Salvador. Te doy gracias, Señor. Bendice en esta semana a mis hermanos, Señor. Bendice en esta semana, Señor, a todos los amigos que han escuchado esta transmisión, Señor. Bendíceles abundantemente. Protege a sus hogares. Señor, esta enfermedad del coronavirus está por todo lado y nosotros no la podemos ver, no la podemos prevenir, no tenemos capacidad de verlo. Tenemos capacidad de tomar ciertas prevenciones, pero no tenemos capacidad de verlo, Señor. Confiamos en tu misericordia de que tú eres fiel, tú eres soberano, tú eres lleno de gracia. No solamente para protegernos, sino, Señor, que si tenemos el virus, si nos llega a nuestro hogar, tú eres fiel para resguardarnos, para llevarnos a la vida eterna, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.